Volumen del líquido, volumen del cuerpo, ¿cómo son? Igual, ¿sí o no? Cuando el cuerpo, ¿qué hace? Se hunde, mírenlo acá. Si el cuerpo se hunde, este es si el cuerpo flota o no, muy claro lo expliqué. Si el cuerpo se hunde, o sea, la balsita se hunde del todo, seguida explico cómo. Y entonces ya tienen una posibilidad de cargar. Entonces el volumen del líquido es el volumen del cuerpo, entonces me queda, aquí me estoy comiendo la gravedad. Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por la gravedad. Densidad del líquido por volumen del cuerpo, miren acá, por la gravedad. Saco factor común. ¿Cuál es el factor común? Para las balsas, sí, la gravedad. Para la balsa, entonces me queda esto. Peso aparente es igual a la gravedad por volumen del cuerpo, no. Por la densidad del cuerpo menos la densidad del líquido. Aquí vuelve y juega, esa es la formulita. Si la densidad del cuerpo, lógicamente es más grande que la densidad de ¿quién? Del líquido. Entonces la piedra pesa más, entonces esto va positivo, ¿para dónde pega? Para el fondo. Si la madera es menor, la densidad de la madera es menor a la densidad de ¿quién? Del agua. Entonces daría negativo, y si da negativo, ¿qué hace? Flota. En las barquitas, lo que llamo yo las balsas, ¿cómo funciona? La balsa es esto, un tipo kayak. Fíjense, ¿qué es eso? Un pedazo de madera, le abren un hueco adentro y usted mete eso en el agua y eso hace esto, estoy seguro, ¿sí o no? Se hundió casi toda, prácticamente toda. Entonces cuando se hunde todo se utiliza esta fórmula. Entonces que el ser humano es muy inteligente, ¿qué es lo que tiene eso allá adentro? Está coco y hay un volumen desplazado. El volumen desplazado es exactamente igual al volumen del fluido que no pudo entrar. Entonces el ser humano aprovecha eso y da un empuje hacia arriba. Es menos eficiente, sí. ¿Cuál es el más eficiente? Este monstruo de acá. Hagamos un ejercicio, ¿verdad? Copien que necesito todo el tablero. Es pura matemática. Desde el primer día. Listo. Este barco mide 120 metros de largo. Para que tengan idea, una cuadra de tierra son 80 metros lineales, una cuadra y media. Barco grandecito. Sí. Tiene 70 metros de ancho. Listo. Tiene 17 metros de alto. Tiene un espesor de lámina de .007 metros, o sea, igual a .7 centímetros, o sea, 7 milímetros. Para que tengan una idea, la densidad del hierro es igual a 7.86 gramos por centímetro cúbico, o sea, 7.860 kilogramos por metro cúbico. Siempre que hay una densidad de gramos por centímetro cúbico, multipliquen por cuánto, por 1000. ¿Qué vamos a hacer? Dimensión gigante. La pregunta es ¿cuántas toneladas carga el barco? Entonces hay una primera pregunta. ¿Cuántas toneladas carga? El barco es lo más eficiente que hay para cargar. Lo más ineficiente es la velocidad. Ahí está el problema del barco. Un barco no anda más de 20, 30 kilómetros por hora. No puede. La densidad del fluido se lo impide. Usted intente caminar en el aire y usted corra en el agua. No puede. Las presiones laterales no dejan. Y segundo, ¿cuántos metros se hunde con su propio peso? ¿Listo? Vamos a mirar el ejercicio. Entonces lo primero que le viene a usted a la cabeza es, el profe hizo una fórmula de quién. Peso aparente es igual a la densidad del cuerpo, a gravedad por densidad del cuerpo por volumen del cuerpo, menos gravedad por densidad del líquido por el volumen del líquido, que ya sabemos que es volumen copo, sí, volumen desplazado. Entonces lo primero que yo necesito calcular es el volumen del cuerpo, o sea, el volumen sólido. ¿Cómo se calcula el volumen sólido? Veamos cómo se calcula.
Es sencillito. Ustedes saben que cuántas tapas tiene el barco, 2 triángulos. Entonces, primero vos tenés que resolver el problema de este triángulo para poder hallar el volumen sólido, el de las paredes, primero este salón. A usted le enseñaron en matemáticas que esto es un triángulo isósceles. Obvio, esta cara tiene que igual a esta. Un barco chueco no se puede fabricar. ¿Por qué? Quedaría nivelado y según se tiene que ser perfectamente simétrico. Entonces me quedaría que la altura, la mediatriz, la bisectriz, está exactamente en la mitad del lado opuesto. No, quiere decir que este lado vale 35 metros y que este lado vale 17 metros. Profe, ¿para qué estás calculando este? Este es el ancho, que equivale a esta tapa de acá. ¿A cuál tapa? A esta, ¿o no? Sí, cabeza, verá que esto vale 120 metros y este sería el ancho. ¿Estamos o no? Por lógica. Y el ancho coincide con la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces aquí el ancho, haciendo un pitagorazo, es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? 35 al cuadrado más 17 al cuadrado. Profe, acá de 35. ¿Cuánto es la mitad de 70? 35. ¿Quién tiene las calculadoras? Ahí yo les enseño a usar Apol. Usen Apol. Y se ahorran hacer el pitagorazo. Bien. Escriban por 17, 35, 17,35. Está en la parte superior de la calculadora. Esta es la moderna. Si tienen de esta calculadora, esta es más sobrada. Esta le entrega hasta el ángulo. Esta calculadora es capaz de entregarle este ángulo. Si usted coloca 35, 17, le da este ángulo. Si coloca 17, 35, le da este. Pero eso es en las de matemáticas. Entonces aquí lo que hacemos es shift en más, shift en más, sale por 17, shift, comita, la comita es en el paréntesis, 35 y cierra. Y el ángulo es, vea, tal y como yo decía, 64 grados y la distancia es 38.91. Vémoslo aproximadamente en 39 metros. Nos vemos a 39 metros. Hágalo usted otra vez mismo. A ver tu calculadora. Así me gusta. 35, aquí está la coma. 17. 38,9. Y mira que tu calculadora también da el ángulo. 38,9. Perdón. Eso es, claro. Muy bacano. Traiga el ángulo y todo. ¿Sí ven que sobra? Excelente, ¿verdad? Ya les dio el 38,39. En la calculadora viejita da de una solamente el lado. Entonces ya saben manejar la Pitágoras sin necesidad de qué? De raíz cuadrada y toda esa carreta. Háganlo con raíz y verá que da lo mismo. ¿Listo? Bien. Ya hay. Vamos a calcular el volumen del triángulo y el volumen de las paredes. Por favor, piense cómo se hace el volumen. Dígame. No mames. Ser maduros, pelados, ¿no? No mames. Porque noto que ustedes... Pues, yo no sé, pero a mí me enseñaron que si yo para saber el volumen de esta pared, es el área de esta pared, ¿por qué? Por el espesor. Entonces, ¿cuántos triangulitos tenemos? Dos. 2 veces triangulito por el espesor. El espesor se mide como un fin. ¿Sí? La letra griega, el espesor. Cuando usted está creciendo, le miden el espesor de la mano y dice, un aparato ahí más azaroso. Usted está muy flaco, está muy gordo. Y con eso le calcula la densidad muscular de masa. Lo mismo es esto. Más, ¿cuántos rectángulos hay? 2. 2 rectángulos, ¿por quién? Por fin. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? 2. ¿Cuál es el área de un triángulo? De este triángulo. 17. Base, ¿cuánto vale la base? 70 metros. Por la altura. 17. Sobre 2. Por el espesor, ¿cuánto vale el espesor? 0,007 metros. O sea, 7 milímetros. Listo, aquí. 2 veces. El largo, ¿cuánto vale el largo? 120. ¿Ve qué tan fácil esto? Por el ancho que acabamos, gracias a Paul, lo calculamos. Largo por alto.
o ancho por ancho, como quiera, por 39 metros por el espesor 0,07 metros. ¿Cuánto les dio? Eso se mide en metros cúbicos y el volumen es el metro volumen sólido, ¿no? Cojan en sus calculadoras, por favor. Pueden hacer lo siguiente. 35 por 17. Un momentico, base por altura. ¿Está bien ahí? La base son dos triángulos. Por 2, base por altura sobre 2. Tú quitando, ¿no? Muy bien, entonces me queda 17 por 17. Perdón, 70 por 17. Lo que dé por punto doble 07, 0,007 más 2 por 120 por 39 por 0,007. 73.85. Esa es la respuesta, 73.85 metros cúbicos. Sí, vuelvan y hagan lo que quieren, pero creo que eso da. Muy bien, pelados, peladas. ¿Qué significa esto? Para que tengan una idea, ¿quién tiene tanque de agua en la casa? Un tanquecito de agua en la casa. No hay tanque de reserva. Ese tanquecito mide medio metro cúbico. Imagínense ese tanquecito 147 veces. En puro hierro, que realmente no es hierro y no acero, sólido, laminado. Eso cuesta lo que usted quiera, muchachos. Pero hacer un barco es muy caro. ¿En dónde hacen unos barcos? En el astillero. En un astillero, allá se llama astillero. La palabra astillero no corresponde a la versión moderna de barco. Astillero viene de partir madera, juntarla para que flote. Hoy en día los barcos no debería llamarse astillero, sino que barco, pues obvio. Debería llamarse como navíos, naviera, esa es la nueva palabra, naviera, la naviera. ¿Listo? Vamos a hallar el volumen coco. Ay, ahí quiero ver el volumen coco. ¿Cómo se calcula el volumen coco? ¿Cómo calculo el volumen de este salón? Vaya, los calculo en un momentico. Aquí hay 10 metros, estoy seguro, y aquí hay 7 metros, 7 por 10, 70, por una altura promedio de 3, 210 metros cúbicos, sin tener en cuenta este diferencial de altura, sino planito, como si fuera un cubo, más o menos 210 metros. Vea cómo miden ustedes las distancias, ojalá sean ingenieros. Cuando van a medir una distancia así, se ponen en la mitad del lugar. Después miren con su cerebro. Usted tiene relación de espacio, ¿no? No es cierto que si yo no tuviera relación de espacio, mandaba la mano a este muchacho para cogerle el lápiz y nada. En cambio yo me acerco hasta un punto mínimo, no, que se quieto ahí. Yo mido y mire que ya, eso se llama relación espacial. Si usted tiene problemas con relaciones espaciales, ahí hay un complique. Entonces usted mira y de acuerdo a la estatura que usted tiene va midiendo. Listo, y estoy seguro que hay 3 metros y medio. Sí, de acuerdo al tamaño de mi persona. 3 metros y medio, 3 metros y medio, 7. Y ya después uno relaciona como ya tenés la relación de este espacio, usted la relaciona hacia allá. Y yo veo que este espacio llega hasta cierta parte y me dio otros 3 metros, 10 metros, más o menos aproximado. Entonces aquí caben 210 metros cúbicos de agua o de aire. Entonces vamos a mirar el volumen coco. Entonces, ¿es el área de esta pared o no? Es el área del triángulo por la longitud. El área del triángulo vuelve y juega el base por altura sobre 2. Entonces me queda base 70 metros o no, por la altura que vale sobre 2, el área de esta tapa, y me la proyecto hasta el fondo que vale ¿cuánto? 120 metros por 120 metros. Un área grande. ¿Cuánto es 35 por 17 por 120? La calculadora. 35 por 17 por 120. Ahí no trabaja el espesor, ¿no? 71.400. 71.400 metros cúbicos. Ahora sí me entendieron, jovencitos, por qué en esta fórmula, para que el barco flotara, ¿qué es lo que compensa? ¿Qué es lo que compensa? El volumen desplazado. Como es tan grande, compensa la densidad del otro que es más grande, o sea, la densidad del sólido. ¿Listo? Profe, ¿por qué 35 por 17%? Claro, ¿cuánto es 70 de 2? ¿Cómo se te ocurre?
Me acabo de dar la gastritis, hermano. Vamos a ver la semana. Uy. No. Me encanta que se equivoque, no le dé pena. En la universidad me gozaban a mí, yo me acuerdo, yo tenía unos compañeros, yo, profe, esto es así, el profesor como que le da rabia. Le decía, mira, este man bien bobo. Y los ustedes terminando sabiendo más al final yo que ellos. ¿Por qué? Porque la mejor forma de estudiar es preguntar y escribir todas las bobadas que uno escribe. Usted no también yo escribo por allá, hasta los hago reír, todavía no. Dice, yo soy un 4. Y usted escribe eso, usted no se acuerda del texto, sino de eso. Y él mismo evoca lo que el profesor estaba enseñando. Sí, la historia y toda esa carreta, eso sirve para aprender, son estrategias de enseñanza. Hagamos el empuje. Me van a ayudar. Peso aparente es igual a quién? A. Listo. Muy bien. Ya, déjenme la gravedad. Déjenla ahí. Por la densidad del cuerpo. ¿Cuánto vale la densidad del barco? 7.860 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces coloco 7.860 kilogramos por metro cúbico. Por el volumen del cuerpo. ¿Cuánto nos dio el volumen del cuerpo? Por 73.85 metros cúbicos. Menos gravedad. Que nos explican la densidad del líquido. ¿Cuánto vale la densidad del agua? Para los que no saben. Dios mío, yo también tengo que subirlo a la nube. La densidad del agua del mar es 1,05 gramos por centímetro cúbico. Multiplican por 1000. O sea que es más difícil ahogarse uno en el mar que en un río. En el río se ahoga más fácil. Porque entre más alta sea la densidad del cuerpo en el que usted se va a meter, y usted tiene una alta densidad también, entonces usted flota más fácil. ¿Se ha notado en la televisión que la gente un barco, en fin, filman las personas ahí metidas en el mar y las personas, el mar es una profundidad infinita y la gente no se ahoga, es porque flota uno más fácil. Claro que si usted no sabe nadar, se le ahoga. Jodas. Y es pánico, el pánico lo mata a uno. Sí, el pánico lo mata. Agua fantástica. Se desespera cualquiera. Entonces aquí me dice que sería 1050 kilogramos por metro cúbico. Mira, esto es lo que yo explicaba. Este es más grande que este, ¿o no? Sí, pero este es más pequeño que este, entonces el volumen desplazado, que es 71.400 metros cúbicos, hace que ese barco cargue lo que usted quiera, en kilogramos fuerza. Cuando yo lo multiplico por la gravedad se llama kilogramos fuerza. ¿Listo? Si multiplico por la gravedad se llama, empieza por N, un señor muy prepotente de la Edad Media, Newton. Muy bien. Entonces alguien en la calculadora hágame ese cálculo. Por la calculadora lo pueden hacer directamente. 7.860 por 73.85 menos 1.050 por 71.400. Eso da millones. Un año después. Menos. Sí, a menos. ¿Qué significa? Que flota, ¿o no? Muy bien. ¿Menos qué? 74.689.500. 600. 530. 74 millones 74 millones 389.539 kilogramos. Miren que desapareció la gravedad, kilogramos fuerza. Listo. Voy a correr la coma 3 veces para convertirlo a toneladas. Sí, o sea que ese barquito es capaz de cargar. Y 1, y 2, y 3. Miren lo que hace el pro. 74.390, ¿o no? Este 9 hace brincar este 3 a 4, este 4 hace brincar el 5 a 6 y el 5 hace brincar, o el 6 hace brincar este 9 a quién? A 0. Mejor dicho, lo redondeé. Y el 8 brinca a quién? A 9, ya nadie más brinca. Eso da toneladas fuerza, o toneladas pues si quiere. Ese barco es capaz de cargar 74.000 toneladas. Un barco, por eso es que los barcos son tan eficientes. Para exportar e importar mercancía de China, de cualquier país del mundo, utilizan barcos. Un avión, para que tengan una idea, un avión puede cargar unas máximo
de 400 a 500 toneladas. Una ave muy eficiente, o sea, son muy grandes, pero su peso, el peso hace que no necesite pistas muy largas, porque simplemente el avión lo dejan aterrizar y le descargan todo el peso y la fricción con el piso frena rápido, pero sus aviones cargan tanques de guerra, partan de esa base. Aviones muy eficientes. Ese barquito carga 64.000 toneladas. Pregunta, ¿cuántos metros se hunde con su propio peso? No crea que el barco, entonces si el barco no se hundiera, entonces lo que pondría el barco y flotaría en un corcho. El corcho no le queda nada metido en el agua, nada. Mire, verá, pues yo, entre comillas nada, pero si le queda un pelito que uno no alcanza a ver, porque es su propio peso. ¿Cómo? A ver, el peso, la tesa, que me diga cuánto se hunde. Hay dos formas de hacerlo, la primera y la segunda, ¿sí o no? La primera es una regla de 3, pelado. Sí, vamos a ver el peso. El peso del barco, ¿cuánto es? El peso del barco es igual a ¿quién? ¿A cuánto? Por ahí está. No lo veo. Peso aparente, véanlo aquí, aquí. Este es el peso del barco, no. No empecé con la formulita. ¿No se acuerdan el empuje, el frasquito, esa cosita? Peso menos quién. ¿Empuje o no? Entonces, esto debería ser el peso. ¿Este es quién? El empuje. Entonces el peso del barco, vengo por aquí, lo levo aquí, mírenlo como grita. Mírenlo, está gritando. ¿No lo ven? Soy el peso del barco. ¿Sí o no? Y yo el empuje. Muy bien, entonces me dan ese dato, por favor. ¿Cuánto? 580.461 kilogramos fuerza, ¿me entienden o no? Muy bien, hijos, escúcheme, ¿cuánto es capaz de cargar el barco total si lo pusieran a full? Si el barco lo ponen a full es capaz de cargar 74.390 toneladas. ¿Y qué pasaría con el barco? ¿Se hundiría bastante o no? ¿Se hundiría hasta acá? Profe. De tal manera que si se monta un microbio, ¡pum!, se hundió. Dígame. ¿Por qué desapareció el menos de ahí? ¿Por qué desapareció el menos de ahí? ¿Desapareció quién? El menos, siendo menos. Mira, sí, tienes toda la razón, eso está perfecto. De aquí, ¿por qué desapareció el menos? Porque falta la palabra flota. Sí, si le dejan menos significa que flota, o si no, le quitan menos y coloca flota. Yo no coloqué nada porque acabé de decir que el barco flotaba y era capaz de cargar eso. ¿Me entendieron el peso del barco? Es muy fácil, el peso del barco. Entonces usted se pone a analizar. Ese es el peso del barco. Entonces el peso del barco, si está vacío, el peso es igual a ¿quién? ¿A quién? Al empuje. Al empuje. Entonces el empuje va a ser igual al peso del barco en ese instante, ¿o no? Y el empuje es volumen, densidad de ¿quién? Del líquido. Por el volumen del cuerpo, por la gravedad, ¿o no? Que es igual a 580.461 kilogramos, ¿qué? Fuerza. ¿Estamos o no? El empuje en ese momento, ¿cuántos metros se hunde? El empuje es igual al peso del barco. Porque el peso aparente, como el empuje es tan grande, el peso aparente es capaz de ser 74.000 toneladas. Pero en ese momento el barco no está cargado a full, está cargado con lo que él mismo pesa. Entonces el empuje va a ser igual al peso del barco. ¿Qué voy a cancelar? Miren lo que va a hacer el profe. ¿No? ¿Sí ves? Cuando yo hablo de kilogramos fuerza, estoy hablando de kilogramos multiplicados por ¿qué? Por la gravedad. Entonces ya se llama kilogramos normales. ¿Listo? Me gusta que jueguen con toda esta parte de la física. Y a lo último, entonces tenemos que la densidad del líquido, ¿cuánto es la del agua? 1050, muy bien. 1050 kilogramos por ¿quién? Por metro cúbico. Por el volumen del cuerpo, que es igual a ¿quién? 580.461 kilogramos. ¿Qué canceló a ambos lados? Esto está debiendo pasar ¿qué? Y me queda que el volumen del cuerpo es igual a 580.461 dividido 1050.
metros cúbicos. Por ejemplo, es que a nosotros no nos pidieron metros cúbicos. Yo sé que no. Me regalan ese dato. ¿Cuánto da? 552.82. 552 puntos 82. metros cúbicos. Listo. Ahora el volumen del cuerpo es igual al volumen de quién? De este triángulo proyectado hasta el fondo, ¿no? Y a ustedes les enseñaron que el base por altura sobre 2. Pregunta, ¿el barco se deforma? No. Porque un estudiante muy inteligente me dijo, profe, pero es que usted está haciendo lo siguiente, el volumen del cuerpo es igual al área del triángulo, ¿o no? Por la profundidad, ¿o estamos o no? Es igual a 552.82 metros cúbicos. Ojo pues, ¿cuánto es el área del triángulo? La base del triángulo cambia. La altura cambia. Sí. ¿El 2 cambia? No. ¿La profundidad cambia? No. ¿Cómo va a cambiar la profundidad? El barco sigue siendo lo mismo. Lo único que el barco se hunde más o se hunde menos. Entonces la base no cambia, sigue siendo 70 metros, ¿o no? La altura es la que cambia, el barco sigue siendo el mismo, pero la diferencia es que se va a hundir. Entonces lo que va a cambiar es la altura, ¿sobre qué? Sobre 2 por 120 metros. Eso es igual a 500, ¿qué? 52. 552.82. Ahora, ¿qué hago? Lo que voy a hacer aquí es metros, estos son metros cúbicos. Cúbicos. ¿Qué hago acá? Metros y metros, metros cuadrados, y me quedan las unidades en metros. ¿Sí o no? Alguien que me regale este dato. La altura es igual a 552.82 metros dividido 35 por 120, ¿o no? Porque el profesor, fíjese si verá. 1895.38. 35 por 120, ¿cuánto da? 1895. Imposible. 552.82 dividido 35, igual. Dividido 120, igual. Háganlo así. Cuando en el denominador haya dos términos, siempre hagan la calculadora igual y después vuelve y divide. Un año después lo logró. Esa es la respuesta, punto 3. Primera forma, ¿sí o no? Que un poquito enredada. Segunda forma, si con 74.390 toneladas fuerza se hunde 17 metros o no, ¿cuántos metros se hunde con 580.461? No. ¿Sí me entienden por qué? Punto 461 toneladas fuerza. Convertí esto a toneladas fuerza. Igual a 580.461 toneladas fuerza. ¿Cuánto da? 580.461 toneladas fuerza por 17 metros dividido 74.390 toneladas fuerza. Tuki, tuki. ¿Y cuánto da? Da lo mismo. ¿Cuál prefiere? El de allá. La verdad es que este es como ingeniero, digo. Si lo hace un ingeniero. ¿Yo lo mismo no? Eso es un coma, ¿cierto? Eso es una coma. 580,461, algo acá. Dividido 74.390. Da un poquito más, un poquito menos por las que hemos recortado decimales. Eso lo deben entender ustedes. Copien, por favor. ¿Le dio lo mismo no? Sí. Es que es lo más difícil. Kilómetros. Sí, pues la profundidad del barco. 17 metros. Es un edificio de 6 pisos. O sea que la persona se puede quedar, o sea, la persona se queda mirando aquí. ¿Se imagina la altura? Esto marea, entonces se vomita. Háganle, a ver, copien. ¿Cómo? Eso depende de la tensión superficial, es el tema que viene. La altura es después de 10 metros, es mortal.